Pero ¿qué es lo que pasa? A medida de que el impulso viaja, se va debilitando, en este caso, la intensidad de corriente. Cada nuevo terminal tendría que ser una estación de recarga, por así decirlo. Entonces aquí se vuelve a recargar la intensidad con un nuevo ingreso de iones y así, digamos, viajamos más rápido. Imagínate de que acá hubo 3 estaciones para que le pongan gasolina a tu carro, que acá hubo ¿cuántas? 7. Entonces, ¿con cuál eres más rápido? Con justamente las neuronas ilímicas, porque te permiten hacer un viaje mucho más rápido. Listo. Entonces, justamente hay enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el Guillain-Barré, que son enfermedades desmielinizantes. ¿Qué hacen? Hay anticuerpos que se posan o atacan a lo que es el componente de mielina y los neuronas quedan así, ¿no? Quedan desmielinizados. ¿Qué pasa? La persona tiene dificultad para movilizar, para poder contraer. Es una enfermedad que es ascendente, ¿no? Viene desde el pie, primero que es acá, va subiendo hasta que el diafragma, recuerda que también son músculos, ¿no? Si ese músculo ya no se contrae, deja de contraer que hay la información. Muy bien. Entonces ya sabes, no salta, sino que como pasa así, se dice que salta, no es un método didáctico, pero realmente no salta, pasa por debajo. Muy bien. Continuamos. Ahí salta a la izquierda. 120 metros por segundo. Que tal vez no es tan rápido como un carro, pero si lo pasamos a un componente celular, ¿no? Donde todo es cuestión de millas, es una velocidad altísima. Muy bien, y ahora sí hablamos del potencial de acción. Ya. Esta parte también es importante. Ya. Mira, recuerda que el interior es negativo y el exterior es celular positivo, ¿verdad? Entonces tú tienes iones. ¿Cuál es el principal ion extracelular? El sodio, ¿no? El principal cation. Y el principal cation es el cloro, ¿no? Muy bien. Y el principal cation intracelular tiene el potasio. Y vamos a ver cómo se mueve esto, ¿verdad? Entonces, mira, aquí tenemos la gráfica del potencial de acción. Y acá tenemos en la vertical el potencial de membrana. Ya te dije que era un potencial de membrana, pero una diferencia entre lo que hay por dentro y lo que hay por fuera. ¿Sí? Eso tú le denominas potencial de membrana. Y por la parte de la velocidad tenemos el tiempo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Mira acá y mira acá. ¿Ya? Hay que mirar los dos lados. Entonces, en la fase 1, tú tienes un potencial de membrana en reposo. Está aproximadamente en los 70 milivoltios. ¿Por qué? Porque dijimos de que inicialmente la célula tiene un voltaje negativo. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Si te das cuenta, se ha capturado un canal acá, esa es la misma. Muy bien. Se captura este canal de sodio, ¿no? Y empieza a ingresar el sodio a través del canal y eso genera una corriente de ese tipo entrante, una corriente despolarizante, ¿no? Y eso que hace, que lleva parcialmente a lo que son justamente a lo que es el potencial de membrana. Esto a menos 55 llega a lo que nosotros conocemos como el umbral del todo o nada. Si llegas al umbral, se genera un potencial de acción, pero si no llegas, simplemente no se genera el potencial de acción. Entonces, este pequeño ingreso de sodio nos permitió llegar justamente a este umbral que es aproximadamente a menos 55 milivoltios. Una vez que llegamos aquí, existen canales de sodio chicos que son dependientes de voltaje. Cuando tú escuchas que es dependiente de voltaje, significa que si tú quieres activarlo, tienes que llegar al voltaje determinado. Entonces, justamente cuando llegamos a este voltaje, los canales de sodio están esperando que llegue a ese voltaje y se activan. ¿No? Eso no está acá. Que se van a calcular y van a empezar a hacer ingresar mucho más sodio que ya habíamos visto antes. Entonces, hay una gran entrada de corrientes despolarizantes y eso que se genera una subida abrupta del potencial de membrana. Listo, tenemos la fase 2. Ahora, toda esta fase desde lo rojito hasta lo amarillo que lleva acá es la fase de despolarización. ¿Qué pasa? Hemos invertido la polaridad, ¿no? Ahora, ¿cómo es el interior? Es positivo, ¿no?
y ahora el exterior es negativo. ¿Por qué? Porque hubo grandes corrientes de sodio que ingresaron al interior del célula. Justamente en la fase 2 de despolarización. Luego, ¿qué pasa? Luego viene la repolarización. Aquí se apertura este canal de potasio. Se cierran estos canales, y empieza justamente a hablarse la fase número 3, que es la fase de repolarización, en la cual vamos a retomar la polaridad, ¿no? Vamos a retomar la polaridad justamente con la salida del potasio, ¿no? ¿Y qué es el potasio? Es una corriente saliente, ¿no? Es una corriente repolarizante, vas a retomar la polaridad anterior. En este caso, perdido cargas positivas, por eso te vas a volver como negativo, ¿no? Y retomas, ¿no? Listo. Pero ¿cuál es el problema con esto? Ay, por cierto, sale un poquito más a una llantita. Sale una llantita, ¿y qué pasa con el potencial? Se hiperpolariza. ¿Ya? Cuando estás por debajo del potencial ional de reposo, se llama hiperpolarización. Cuando tu célula está hiperpolarizada, está inactiva, ya está recontra. Te dice que está activa cuando está en la fase 2 justamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la célula tanto en su interior como en su exterior? Ya todo bonito, retomamos la polaridad, pero ¿qué ha pasado? Los iones no están en su lugar, ¿verdad? El potasio se quedó afuera y el sodio se quedó adentro, ¿no? Cuando realmente no debe ser así, ¿no? Si no vas a alterar el medio interno. Entonces, ¿quién viene ahí? La famosa bomba de sodio de potasio. Intercambia dos potasios y 3 sodios, ¿verdad? ¿Y qué hace? Permite el ingreso del potasio y la salida del sodio. Muy bien, y con eso termina qué cosa. O ese es el estudio del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción, ¿qué cosa es? Es una fluctuación del potencial de membrana. ¿Por qué? Porque hay corrientes que entran y despolarizan, y hay corrientes que salen y repolarizan. Eso es el potencial, en este caso, de acción. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? Así de básico es esta parte, pero es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en farmacología nosotros estudiamos algunos fármacos, por ejemplo, afectan el canal de sodio, o un canal de potasio, o el abrazo de potasio. Entonces, con estos fármacos, justamente, ¿qué cosa alteramos? Alteramos el potencial de acción. Por cierto, recuerda que existen dos grandes tipos de células que tienen la capacidad de despolarizarse. No todas tus células tienen esa capacidad de despolarizarse y repolarizarse, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Las neuronas del sistema nervioso, ¿no? Que son las células del sistema nervioso. ¿Y tienes más? La del corazón, ya del corazón. Y lo que tú sientes acá, o cuando haces estímulos acá, realmente no es tu pie la que modifica el potencial. Es la que se está modificando, entonces qué cosa, justamente los nervios están en esta zona, están en la parte sensitiva. ¿Okay? Muy bien, pues no todas las células hacen esto ya, solamente las células que tienen esa capacidad de generar qué cosa, potenciales de acción, que son las células del sistema nervioso y las células del corazón. ¿Serán las únicas? No, ¿alguien conoce otra? Otra, por ejemplo, son las células de las glándulas. Las glándulas también hacen esto. Bien. Y luego retomamos a la fase 1, que es la fase de reposo. Listo. Entonces, ¿qué hablamos de la sinapsis? ¿Ya? La sinapsis, chicos, no es nada mágico, no es nada tan abstracto. Realmente una sinapsis es simplemente una región en la cual se han conectado dos neuronas. Así de simple. Es una sinapsis. Es una sinapsis. Aquí tenemos una sinapsis. ¿Cómo se llama esto? Esta parte de acá. Esta de acá, esta de acá. Se llama el botón presináptico. O también como el botón terminal, también le dicen. El botón terminal, el botón presináptico. ¿Por qué le llaman presináptico? Porque está en la región más, digamos, anterior. Luego que tenemos acá, es el famoso espacio sináptico, ¿verdad? Y acá que tenemos el terminal
Si hay un pre, tiene que haber un post, ¿no? Necesita el post sináptico, el botón post sináptico. Entonces, a toda esta estructura, como yo le llamo sinapsis. Eso es una sinapsis. Entonces, la próxima vez que escuche sinapsis, simplemente piensen en esto. Hay un terminal presináptico, un terminal postsináptico y un espacio sináptico. La dinámica aquí realmente es bastante compleja, pero como este es un introductorio no lo voy a explicar. Pero a grandes rasgos funciona así, mira. Recuérdate que se había generado corriente central de sodio, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, esta zona es la parte final del axón, la parte final del axón. Pero, ¿qué estaba por encima? Está el soma, ¿no? Está por encima del soma y todo el axón, ¿verdad? Entonces, en todo ese axón hay corrientes de sodio ingresando, ingresan, y cuando llegan al terminal presináptico, ya existen unos canales, ¿sí? Que son los canales de calcio, ¿ya? Es importante, ¿eh? Están unos canales de calcio, más o menos a este nivel, y ¿qué cosa ves acá? Ves vesículas, ¿sí? Vesículas que contienen ¿qué cosa? Neurotransmisores. Ahora, estas vesículas están hechas de líquido, ¿no? Y tu membrana también está hecha de líquido. Digamos que son compatibles, ¿no? Son los líquidos. Sin embargo, estas vesículas están ancladas al terminal presináptico. Para romper ese anclaje y permitir esto de acá, que es la fusión, esto que tú ves acá, es una vesícula que se ha fusionado con la membrana. Se han fusionado y se han liberado ¿qué pasa? Los neurotransmisores. ¿Okay? Para permitir esta fusión, tiene que participar este ion que te dice acá. ¿Qué ion era? Calcio. Si no hay calcio, no hay esta salida, por si acaso. Es por eso que también en los pacientes que tienen la famosa hipocalcemia, hipercalcemia, las formas de calcio, se ve alterado también la función del sistema nervioso. En general, cualquier ion se va a alterar el potencial de acción, porque en los pacientes tienen trastornos de calcio, niveles muy altos, muy bajos, se altera mucho este componente de aquí, ¿ya? Y realmente de aquí podemos hablar un montón también de farmacología, ¿ya? Mira, estos neurotransmisores cuántos son, por cierto. A ver, dime que neurotransmisores. Está bien, picolina. ¿Qué más? Inhibe, ¿no? Inhibe. ¿Ya qué más? El glutamato, ¿no? ¿Quién más? Las catecolaminas también son neurotransmisores. ¿Quiénes son las catecolaminas? La adrenalina, la adrenalina, la misma dopamina. En fin, existen neuronas, por ejemplo, glutamatérgicas que contienen ¿qué cosa? Glutamato. Neuronas GABAérgicas que contienen GABA. ¿Ya? Entonces, cada neurona, digamos, tiene una afinidad, por así decirlo, por cierto tipo de neurotransmisor. Ahora, estos de acá, estos neurotransmisores que hacen se unen al receptor, ¿ya? ¿De dónde? Del botón postsináptico o del terminal postsináptico, como salimos acá. Esto es importante, ¿ya? Porque si no se une el neurotransmisor, no se genera la señal, no se genera la transmisión del impulso, ¿ya? Entonces, para que tu neurotransmisor funcione, entonces no basta con que salga el espacio sináptico, sino que tiene que unirse en su receptor, ¿ya? Una vez que se une su receptor, empieza a transmitirse la información. Mira, ¿recuerdas este canal de sodio de acá? El que llevaba una parte rojita acá, ¿te acuerdas? Ya, este canal de sodio no es detenido de drenaje, como estos de acá. Estos de acá, ¿te acuerdas que tenían que esperar que lleguen a menos 55? ¿Ya? Pero este de acá es especial, porque este no le interesa tu voltaje, lo único que le interesa es qué cosa, que llegue el neurotransmisor. Existen canales, ¿sí?, que tienen receptores para neurotransmisores. Por ejemplo, este es un canal. Por ejemplo, ¿qué ha pasado aquí? Ha venido, por ejemplo, la acetilcolina. Se ha posado en el canal, ¿no? Son los famosos canales nicotínicos, ¿no? Este canal nicotínico, ya, pero no está mal, porque supongo que esta leyenda de ahora, porque de verdad empezaba. Pero ya,
responde qué cosa, responde los neurotransmisores. Entonces, cuando viene un transmisor, se posa en este canal y se activa. Y gracias a este canal llegamos al potencial cerebral. ¿Qué pasaría si no hubiera llegado ese neurotransmisor a este canal? Simplemente no hubieras hecho ningún potencialización. Entonces, ¿entiendes más o menos cómo funciona esto de los neurotransmisores y por qué es importante que se unan? ¿Ya? Ok. Y como te digo aquí, podemos hablar muchos conceptos. O sea, si quieres que hable de algo interesante, que es por ejemplo, ¿qué cosa? La epilepsia, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la epilepsia? Probablemente hayamos escuchado el concepto de epilepsia o tal vez tengamos algún familiar o amigo que sufra de epilepsia, ¿no? Pero ¿qué es la epilepsia? Así en términos sencillos. No quiero que me digas el nombre técnico, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué es una epilepsia? Cuando convulsiona, ¿no? Ya, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay qué cosa? ¿Hay una sobre qué? Muy bien, una sobreestimulación. Básicamente en eso se basa, ¿no? Hay una hiperestimulación a nivel de estos niveles, de esta sinapsis. Cuando existen demasiados corrientes o demasiadas niveles de los transmisores, ¿qué pasa con los músculos? Los músculos, chicos, nosotros nos movemos, hacemos todo esto porque mi cerebro está ordenando. ¿Ya? Si yo ahorita sufro de una zona cerebrovascular y una zona de mi cerebro deja de funcionar, ¿te acuerdas del músculo motor? ¿No? Hay diferentes zonas. Entonces, si se muere esta zona, simplemente deja de mover. Por más que mi músculo esté funcional, yo necesito la señal del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tienen demasiada estimulación y es por eso que hacen las famosas conversiones que pueden ser tónicas, es cuando se ponen rígidos, y también las clónicas, ¿no? ¿Qué cosas son las clónicas? Cuando hacen esto, movimientos repetitivos, ¿no? O en la pierna, ¿no? Y la suma de ambos se llama conversiones tónico-clónicas, ¿ya? ¿Por qué se genera? Justamente porque hay demasiada estimulación. Entonces, de aquí nomás podemos entender algunos conceptos farmacológicos y terapéuticos. ¿Qué harías tú como doctora para mejorar el estado de salud de tu paciente con epilepsia? Tienes que darle fármacos antiepilépticos, anticonvulsivantes, ¿no? ¿Y qué harán estos fármacos? ¿No? ¿Qué harán a nivel de esta sinapsis? A ver, extrapolen ideas, está fácil, solamente son 3 componentes. Imagínense que van a crear la penitolina, el tenoorbital, la serecetina. Ya, muy bien. Pueden bloquear la salida del espacio sináptico, ¿no? Muy bien. Esos, por ejemplo, existen algunos canales acá que son los canales de calcio que te dije. Hay fármacos que bloquean estos canales de calcio. Existen otros que también bloquean estos canales de acá. ¿No? ¿Para qué? Para que ya no se unan. Y existen otros que no permiten el reciclaje. Estos neurotransmisores de acá tienen que reciclar, tienen que volver, ¿ya? Porque no es rentable estar produciendo neurotransmisores constantemente, demandaría mucha energía. Entonces tu cuerpo sabiamente lo recicla. Entonces, digamos, te das cuenta de cómo funciona la parte de la terapéutica, la farmacología. Solamente es bloquear este canal, o bloquear el canal por acá, o bloquear la función de, en este caso, de las vesículas, ¿no? Así de sencillo. Y todo parte de dónde, justamente del efecto fisiológico. Por eso que si el que te va a acompañar en fisiopático, te va a acompañar en fármaco, se va a acompañar en clínica, te debe acompañar toda la vida. De aquí se desprenden las dianas farmacológicas. ¿Ok? Muy bien, y tú le das esto a tus pacientes y mejoran, ¿no? Dejan de convulsionar. Que abandonan el tratamiento, lo retoman, ¿no? Existen algunos pacientes que no mejoran. Tú le das alta dosis. Ya no le puedes dar más dosis porque está como. En esos pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico, habría que valorarse la necesidad de, a través de una intervención neuroquirúrgica, justamente sacar ese foco epiléptogénico. Son focos que se generan que tú no puedes ver en la resonancia magnética
Y en esos focos es donde está esa hiperactividad. Y hay que dejarlo, con las consecuencias que ya entenderán de lo que compromete sacar una zona de lo que es el tejido nervioso. Pero es necesario porque esta persona funciona todo el día. Eso es muy bien. Muy bien. Entonces, yo ahorita te he hablado bastante de una sinapsis, pero es la sinapsis química, es la sinapsis del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque estamos en un introductorio de neuro, ¿no? Pero no es la única sinapsis. Esta sinapsis química se caracteriza por qué? Porque usa vesículas, ¿no? Que contienen neurotransmisores, es unidireccional. La dirección es de acá a acá, de terminal pre a post, no es de post a pre, en este caso. Tiene una sola dirección. Tiene un espacio sináptico y un ejemplo de ello es la unión neuromuscular, que te dije, ¿no? Pero también existe otro tipo de sinapsis eléctrica. Recuerda que te dije que había otra zona donde había células con capacidad de cambiar de dirección. La zona, ¿cuál era? Corazón, ¿verdad? Justamente la sinapsis eléctrica es muy importante en el corazón. Si tú te das cuenta, en esta zona no hay espacio sináptico, ¿no? Y aquí, ¿por qué se caracteriza? Es estos pequeños, hay como unos cachitos acá, son las famosas uniones en hendidura, están unidas entre ellos, hay una interconexión acá. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no pasan neurotransmisores, ¿qué pasa? Iones, ya, aquí lo que pasa son iones. Se llama sinapsis porque hay una comunicación de dos células, ya. La sinapsis neuronal es justamente una sinapsis química. Habrá sinapsis eléctricas en el sistema nervioso, sí hay, pero no es la que es predominante, ¿ok? Entonces, la sinapsis química es importante en lo que es el sistema nervioso y la eléctrica en el corazón. Ahora, la diferencia no es solamente estructural, realmente la diferencia aquí es bastante compleja. ¿Por qué? Porque la sinapsis eléctrica es una sinapsis un poco, ¿cómo decirlo? No es una sinapsis simple, porque lo único que hace es comunicar y dejar pasar iones. Sin embargo, aquí hay toda una maquinaria para reciclar, hay una maquinaria para que pase lo que es la vesícula, la región de la membrana, etcétera, etcétera. Es mucho más compleja la sinapsis química y también nos sirve para poder tener justamente diferentes puntos de regulación. ¿Ya? Ahora hablamos un poco del transporte, ¿no? No algo simple, ¿no? Recuerden que tú del soma tienes que transportar hacia el terminal presináptico algunas sustancias, ¿no? ¿Qué haces? Usas el exoma. Pero mira, este componente se ha posado en unas patitas, ¿no? Esas patitas, ¿cómo se llaman? Se llaman las famosas quinesinas, ¿no? Que son proteínas que transportan, en este caso, los productos generados en el soma, ¿no? Esto tiene un sentido esterógrafo, ¿no? Y así como hay un esterógrafo, también hay un retrógrafo. Y esto es gracias a quién? A las quinesinas, ¿ya? Que van del terminal pre hacia el soma. Muy bien. Entonces, mira, estos productos que pueden ser péptidos o lo que sea, se pueden transportar simplemente por el exoma, ¿no? Si no metan a las quinesinas y a las guineínas. Pero ¿cuál es el problema? De que si lo hicieron solamente por el exoma sería muy lento el transporte. En cambio, cuando usan las proteínas, como mencionaba aquí, ocurre que es un transporte rápido. Es aproximadamente 100 a 400 milímetros por día. Parecería poco, pero ya te he dicho, estamos hablando de cuestiones muy, pero muy pequeñas, ¿no? Se llama microscopio, no es microscopio normal, no también, pero más el microscopio electrónico, ¿no? ¿Qué usan? Usan los neurotúbulos que forman parte del exoma y se transportan mediante las proteínas que ya hemos mencionado. En cambio, el transporte lento usa simplemente los filamentos, sea por acá, no usa las patitas. Otro concepto importante es, así como existen neurotransmisores, también existen neuropéptidos. ¿Qué se diferencia? Los neurotransmisores son los que van a formar los potenciales posinápticos, que es todo lo que te mencionaba antes, ya todo lo que te mencionaba antes. Mientras que los neuropéptidos principalmente tienen una función moduladora, ¿ya? Entonces el impulso se genera principalmente por neurotransmisores y se modula gracias a los neuropéptidos, así de sencillo, ¿ya? Los neurotransmisores
rápidos se liberan en abundancia y se reciclan, a diferencia de los neuropéptidos que se sintetizan en el soma, tienen una acción lenta y estos no se reutilizan. ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá, esta receta de acá, ¿qué cosa es? Un neuropéptido. ¿Dónde está sintetizado? En el soma. Y viaja hacia allá. Estos se sintetizan de forma constante, ¿no? En cambio, los neurotransmisores que hacen se reciclan. ¿Ya? Muy importante, ¿eh? Y listo, con eso hemos terminado el tema de hoy, pero quería hablar de algo más que es muy importante. ¿Ya? Es la fisiología del dolor. ¿Ya? Mira, este tema, yo no sé, no entiendo, por ejemplo, yo que estudié la 22 también, pero el profesor para ellos no les incluye este tema, pero por ejemplo, otras escuelas sí les incluye la fisiología del dolor. No sé si para este año lo incluirá, pero bueno, por si no lo incluye, yo te lo explico ahora en las bajas. ¿Ya? Es importante. ¿Qué cosa es el dolor, chicos? Existen diferentes tipos de dolor, ¿no? Y existen diferentes causas, ¿no? Existen causas que son somáticas, ¿no? ¿Por qué? Por lesiones que provienen del exterior, ¿no? Y existen también dolores que están más relacionados a un componente emocional, cuando se lleva a familiar, no le puede ir, o te deja enamorado. Listo. Entonces, vamos a comentar un poco sobre esto, ¿ya? Entonces, para que haya un dolor, tiene que haber un estímulo, ¿ya? Estamos hablando mucho del dolor somático, Entonces, el estímulo doloroso va a llegar hacia donde vamos a ponerle que te hincas el dedo índice, ¿no? ¿Y qué hay en esta zona? Hay terminales, ¿no? Hay terminales nerviosos, ¿no? Entonces, el estímulo doloroso llega a lo que es el terminal nervioso y va a seguir toda una vía. ¿Te acuerdas de las vías de neuranato? Ya, no quiero celebrar. Y va a ser bastante importante, ¿ya? Todas las vías. Entonces, mira, tenemos que las terminales nerviosas llegan hasta donde es la región medular, ¿verdad? Y de la región medular hacia lo que es la región del bulbo, ¿no? Lo que es el tronco dorso. Y finalmente llega a la zona de relevo, que es el tálamo, ¿de acuerdo? Que es una zona en donde se filtra la información, ¿verdad? Se filtra, no todo pasa, ¿no? Yo ahorita estoy expuesto a muchos estímulos desde el frío o viéndolos a ustedes, pero estoy concentrado en mi tema, ¿no? Entonces filtro la información que recibo para concentrarme en aquello que es importante. Ustedes también son importantes, entonces, una vez, mira, cuando yo te digo, en ese preciso instante no sientes dolor. ¿Por qué? Porque el dolor se procesa en la corteza somatosensitiva, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el dolor realmente se siente aquí, ¿ya? Se siente aquí en el cerebro. Entonces, existen diferentes vías, ¿no? Como por ejemplo, una vía que es la vía discriminativa del cordón posterior, que se llama la del disco medial, ¿no? La cual siempre debe estar recordando, ¿no? Lo acabas de llevar un poco. Tenía otra vez. El tacto, la vibración y la propiocepción, ¿no? Pero no es la única, también existe una vía anterolateral, esquinotelágica o la del lenguístico lateral, ¿ya? No aprendes Anato para entender el resto, ¿no? Anato nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Muy bien. Entonces, la vía del dolor está aquí, en la zona del hemisferio lateral, ¿no? Aquí se va a procesar la información del saco grueso, el dolor y la temperatura. ¿Okay? ¿Y por qué me tomas esa parte de acá? Entonces, voy a explicar por qué. ¿Ya? Acá hay una neurona que se llama neurona de primer orden, que es justamente la neurona que conecta las terminales nerviosas con la médula. ¿Okay? Se llama neurona de primer orden. Luego viene la neurona de segundo orden. Y finalmente la neurona de tercer orden. ¿No? Recuerda que las vías ascendentes generalmente tienen tres neuronas, ¿no? A diferencia de las vías descendentes. ¿Cuántas son las vías ascendentes? Dos, la parte mejor. Tiene
el dolor, ¿no? Hay veces que quejas y lloras y todo eso. Ahora, lo de la parte emocional, la corteza somatosensitiva no solamente tiene conexiones con la parte periférica, sino también tiene conexiones con la región frontal, ¿no? Es por eso de que cuando tú procesas digamos, una información como un estímulo adverso, como algo nocivo, también se puede procesar como un dolor. Por eso te duele y lloras y te duele y todo eso. Pero realmente todo sigue donde la corteza somatosensitiva. ¿Ya? Si tuvieras una lesión de este nivel, simplemente no sentirías nada. No sentirías nada. Bien, no, pero la parte más sensible lo vas a sentir porque tiene otra zona de la cabeza. Listo. Y también tiene mucho que ver esta corteza somatosensitiva. No le puedes tocar porque no estoy haciendo una clase de biología del dolor, estoy haciendo un introductorio. Pero esta corteza tiene conexiones con la región frontal y comunica, ¿no? Que estás sintiendo dolor. Una cosa es que sientas dolor, pero otra cosa es que ustedes sienten dolor, ¿no? Hay algo que me está causando un estímulo agresivo, ¿no? Si yo ahorita tengo algo que está muy caliente, yo siento y por reflejo retiro, ¿no? Retiro. Pero yo recién me hago consciente de que estoy en algo caliente cuando llega la parte frontal. ¿Ok? Ahora, si todo fuera así, el dolor sería perpetuo. También hay una vía descendente. ¿Ya? Hay una vía descendente que regula. El dolor no es eterno. ¿Ya? Así como no es ni por un pellizco o algo. Llega un momento en el que dejas de llorar. Dejas de sentirlo. Hay una vía descendente que regula. ¿Has escuchado las endorfinas? ¿No? Las endorfinas que causan felicidad, causan alivio del dolor. Y adivina, la endorfina es un neuropéptido, ¿no? ¿Qué es lo que genera un neuropéptido? Es un regulador, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a modular justamente el dolor. ¿Para qué? Para que tu dolor no permanezca. Entonces, en la vía descendente, que no la he puesto acá, pero en la vía descendente, que baja y justamente va modulando ese dolor para que se detenga en un determinado momento. Muy bien, a grandes rasgos, esta es la vía del dolor, ¿no? Y así es como nosotros experimentamos al menos el dolor somático. ¿Qué hay acá? Haciendo un poco más grande las terminales libres, ¿no? Las terminales libres, ahí están los famosos recuerdos. ¿Ok? Muy bien, los receptores, ¿como cuáles? Los corpúsculos de Purkinje y estos recuerdos. Muy bien, entonces llega justamente hasta la neurona de la raíz dorsal y acá empieza la segunda neurona. ¿Cuál es la parte que codifica lo sensitivo? ¿El cordón posterior o anterior? Posterior, ¿qué dudas? Acabas de llevar a la si bien es cierto, pasa por la región anterior, que es la zona de la parte motora, pero luego se va hacia la parte posterior. Muy bien. Es fácil, ¿no? El cordón posterior, estima talámica, que hace referencia a qué? A médula con tálamo. Fácil, ¿no? De la vía. Muy bien. ¿Qué más tienes que saber? Tienes que saber que existen diferentes tipos de fibras, ¿ya? Existen las fibras de tipo A, alfa, ¿no? Que son principalmente las neuronas motores, que son las neuronas alfa y todo eso. Esas son las neuronas de tipo alfa, pero existen otras como la beta o la de tipo C, que son justamente las que se encargan del dolor. ¿Por qué se diferencian? No solamente por el tamaño, sino también por la mielina. ¿Quiénes tienen mielina? Las A beta. ¿Y quiénes están desmielinizadas? La fibra de tipo C. ¿Okay? Generalmente las A beta responden a estímulos mecánicos y la de tipo C a lo que es el dolor, etc. Ahora, pero no acaba acá. Recuerda que las vías anteriores tienen tractos, ¿no? Hay tractos en cada vía, ¿no? Hay un tracto que es el neoespinoterámico lateral que contiene las fibras A delta, ¿no? La A delta que está acá, la segunda.
¿Por qué se caracterizan? Porque transportan o se encargan de lo que es el dolor leve, rápido, agudo, ¿no? Acá hay un neurotransmisor que es el glutamato, ¿no? Y se encuentra esta zona en las láminas 1 y 5 de Rexel, que también está este color de eso, ¿no? ¿Qué es el dolor leve y rápido? Es el dolor que, por ejemplo, se vive si yo te pellizco, o si alguien te empuja, o si te caes, ¿no? Es un dolor que pasa, ¿no? Pasa. O cuando tienes una faringitis, algo, ¿no? Pero hay otro tracto que es el tracto paleo-espino de la lengua lateral, que contiene principalmente las líneas de tipo C. ¿Por qué se caracterizan? Porque esto se encarga de lo que es el dolor más intenso y lento. ¿Por qué lento? Porque está. ¿Cómo está la fibra C? Sin heridas, algunos lentos. A sufrir. ¿En qué tipo de dolor se ve esto? En los dolores crónicos, ¿no? Así que son, por ejemplo, fibromialgia, con cáncer, con enfermedades terminales. Estos pacientes tienen un dolor crónico, ¿no? Y en este, justamente, el tracto paleo-espino de la lengua lateral, donde la fibra C se encarga principalmente de este, hay otro neurotransmisor y la sustancia P. Ya. Listo, ¿no? Ahora, una parte final para terminar de hablar del dolor. Entonces, ya se visto más o menos cómo va lo de la vida, ¿no? Lo de la vida del dolor. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que es la sopa inflamatoria, ¿no? ¿Qué pasa acá? Mira, a este nivel ha habido una lesión tisular, ¿no? Te has golpeado, te has hincado con algo, ¿no? En esta región de tu piel hay una lesión, ¿no? Y en esta lesión, ¿qué cosas se liberan? Se liberan diferentes mediadores, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué cosa? Serotonina, prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas están muy asociadas al dolor, ¿no? ¿Has escuchado de los AINES? Ejemplos de AINES. Ya el paracetamol sí es considerado un AINE, algunos dicen que no, bueno ya, por ahí sí. Otro, ibuprofeno, otro, naproxeno, indometacina. Los AINES justamente inhiben la producción de prostaglandinas, ¿no? Es por eso que calman el dolor, ¿no? A este nivel más o menos. Inhiben la producción de prostaglandinas y deja de sentir el dolor. Entonces, por diferentes sustancias se genera el estímulo, ¿ya? El dolor no se genera de la nada, hay un estímulo. En este caso son mediadores inflamatorios, ¿no? Al golpearte o al hacer una lesión se inflama esa zona, ¿no? Y luego acá están qué cosas, las terminaciones libres. Ojo, la terminación libre no es una neurona. La terminación libre es un componente histológico que transporta justamente ese estímulo a la neurona del primer orden. La neurona está acá, ¿ya? La terminación libre está anexo, pero no es una neurona la terminación libre, en este caso. Entonces ya saben cómo funcionan los AINES, ¿no? Llegar a los músculos sensoriales, ¿no? Como existe el músculo motor, ¿no? Existe el músculo sensorial, ¿no? Si yo lesiono determinadas zonas, vas a dejar de sentir sensibilidad, ¿no? Hay pacientes que no sienten, ¿no? Algunos por daño central, pero otros por daño periférico, por ejemplo los diabéticos, ¿no? Los diabéticos existen lo que es la neuropatía diabética, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, es largo explicar eso, pero básicamente en la diabetes se generan productos que van a degradar justamente a los vasos sanguíneos que perfumen a las neuronas. Las neuronas no son fibras, no son carlecitos, son células, por si acaso. Si tú dejas de perfundirlas, se van a morir. Y es lo que pasa, al inicio sienten un daño, sienten un dolor, por ejemplo, que te duele la pierna,
pero poco a poco ya hay que sentir sensibilidad, ¿no? Por eso que esas personas pisan algo de un clavo ahí y están normal. Eso es una sinteta, se necrosa y si no hay buena circulación después hay que amputar esa extremidad, ¿no? Ya, muy bien. Los músculos sensoriales, ¿no? Ahora, hay una teoría que dice que hay una compuerta, ¿no? Acá no se entiende mucho, pero te lo voy a explicar en un gráfico más amigable. ¿Qué dice la teoría de la compuerta? Y atento porque esta parte es muy interesante. Mira, la compuerta dice lo siguiente: tenemos fibras de grueso calibre. ¿Te acuerdas que había fibras más gruesas que otras? ¿Cuál era la más delgadita? La fibra C, ¿no? No tenía melino, no tenía nada. Las más gruesas eran las tipo A delta, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, existen fibras de grueso calibre y existen fibras de pequeño calibre, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Existe, en este caso, la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿no? Que contiene principalmente neuronas inhibidoras. ¿Inhibidoras de qué? Justamente de la transmisión. Recuerden que la vía del dolor tiene toda una vía, ¿no? Tiene toda una vía y se tiene que transmitir el impulso por esta vía. Esta neurona inhibidora, como dice su nombre, inhibe, ¿no? Inhibe la transmisión. Entonces, las fibras de pequeño y las fibras de grueso calibre van a jugar tanto con la neurona inhibidora como con las neuronas de transmisión, ¿no? Observen. Las fibras de pequeño calibre son las fibras de dolor. Acá está la AD. ¿Te acuerdas de qué era la delta? De dolor agudo y rápido, ¿te acuerdas? La fibra de dolor crónico y lento, ¿no? Mira, ¿qué hace? Las fibras de pequeño calibre inhiben aquí al inhibidor, ¿no? Si tú inhibes al inhibidor, entonces estimulas una respuesta positiva, ¿verdad? El inhibidor es una sustancia gelatinosa, pero esta fibra la va a inhibir. ¿Para qué? Para que se produzca la transmisión del dolor. ¿Por qué? Porque las fibras de pequeño calibre están a favor de qué? De que sientas el dolor, ¿no? Y también estimulan directamente a las neuronas de transmisión, ¿ok? Entonces, tanto por el estímulo que tienen a las neuronas de transmisión como por inhibir al inhibidor, las fibras de pequeño calibre transmiten el dolor. Pero ¿qué pasa con las de grueso calibre? Las de grueso calibre funcionan algo así. Las de grueso calibre más bien estimulan la sustancia gelatinosa, están estimulando al inhibidor. Por lo tanto, las fibras de grueso calibre están en contra o a favor del dolor. En contra, ¿verdad? Están en contra. Ahora, también van a estimular la transmisión, pero no te confundas, no es la transmisión del dolor, es la transmisión de su propia información. Recuerda que las de grueso calibre transportan información de tipo vibratorio, ¿no? Proprioceptiva, ¿no? El tacto, ¿no? Entonces, si te das cuenta acá, hay dos bandos, ¿no? Uno que quiere transmitir el dolor y otro que lo quiere inhibir, o que simplemente quiere transmitir su propia información, ¿no? Y eso básicamente es la teoría de la compuerta, ¿no? Que te dice que solamente puede pasar uno, bueno, por la compuerta, no pueden pasar dos, solamente va a pasar uno, ¿no? Listo, ¿y por qué me explicas esto, Leonardo? Es importante saber por qué. Mira, ¿qué pasa cuando te golpeas, ¿no? Cuando tú te golpeas, te caes, o cuando alguien te mete un lado, no sé, ¿qué haces? Por ejemplo, si te meten un lado en la toca, no le metas la boca, pero ya. ¿Qué haces tú? Te agarras, ¿no? Te agarras. ¿Y qué haces? Te empiezas a sobar. Cuando te caías y eras niña, ¿qué te decían? Sóbate, ¿no? Y una pregunta, cuando tú te sobas, ¿te pasa el dolor? Sí, ¿verdad? Parcialmente te pasa el dolor, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de esto? Es lo que te he explicado, ¿no? Las fibras de grueso calibre transportan información proprioceptiva, de tacto, ¿no? Entonces, cuando tú te sobas, estás estimulando las fibras de tipo A, alfa, beta, que son de grueso calibre, ¿no? Entonces, cuando tú te sobas, estás inhibiendo al dolor, ya sea por estímulo de la sustancia gelatinosa o porque estás transmitiendo ahora la información proprioceptiva, la información del tacto. ¿Ok? Entonces, sobarte realmente sí servía, ¿no? Y tenía un fundamento, que es justamente la teoría de la compuerta. ¿Ya? Así que la próxima vez que veas a alguien sobándose, entonces te vas a acordar de esto. Cuando tú mismo te sobes,
si vas a acordarte, debería ir a compartir. Es interesante. Entonces, a grandes rasgos, cuando no hay estímulo, la sustancia gelatinosa está inhibiendo la neurotransmisión. Y cuando hay estímulo de las fibras delgadas o de pequeño calibre, se inhibe la sustancia gelatinosa y se estimula la transmisión del dolor. Pero cuando están las fibras gruesas más delgadas, ¿quién predomina? Las fibras gruesas. ¿Por qué? ¿Por qué tan grande nomás? Ya, bueno, no, por eso. ¿Por qué? Recuerden que se lo queda todo por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y hasta no llegar a descubrir el misterio, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene fibras más gruesas, tiene una mielina, entonces se transporta más rápido, por eso predomina. Cada tiene poca mielina o no tiene mielina, se demoran más. ¿Viste? Por eso predomina todo. Bueno, hay dolores que sí no te pasan, ¿no? Como los dolores pasivos, ¿no? Esto de sobarse a veces funciona y a veces no. Pero el estímulo a veces ya muy... está muy... la inflamación está ya muy localizada, ¿no? Permanente ya, probablemente no te pasa. Ahora, esto de ese indicador también se aplica, por ejemplo, a algunas técnicas, por ejemplo, se escucha de la acupuntura. La acupuntura no funciona. O sea, en medicina, hasta hablando de nosotros que tenemos una medicina científica y todo eso, digamos, no somos pro acupuntura del todo, pero tampoco es que la despreciemos porque realmente sí funciona, sí tiene evidencia, ¿no? En lo que es la medicina integrativa y todo eso, se usa la acupuntura y sí funciona. No sé si alguno de ustedes no es familiar, habrá sentido la acupuntura, pero sí funciona para principalmente calmar el dolor. Y para la terapia de dolor sí funciona la acupuntura. ¿Qué hacen? Te ponen pequeños alfileres, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, justamente para liberar la tensión muscular, pero también para inhibir el dolor. Y justamente también se fundamenta en esto, ¿no? Cuando tú pulsas, estás generando un estímulo, en este caso, relacionado al tacto, ¿no? Entonces, esto va a desviar la información del dolor. ¿Tienen alguna duda de esto? Es interesante, ¿no? Y algo más. Mira. Te hablé de los AINES, ¿no? Los AINES funcionan a este nivel, ¿no? Con naproxeno y con ibuprofeno, se pasa la mayoría, ¿no? Pero hay dolores, por ejemplo, pacientes con cáncer, ellos estudian eso no sirve, ¿no? Entonces, hay que utilizar otro tipo de fármacos, ¿no? ¿Qué fármacos conoces analgésicos que no sean AINES? Muy bien, la morfina es un tipo de opioides, muy bien. ¿Qué más existe? ¿Cuál? Ya, la aspirina es parte de los AINES. Sí, son parte de los AINES. Morfina, oxicodona, otros campos de cuerpo que él acaba utilizando opioides. Los opioides sí tienen, que generan dependencia, ¿no? Y estos pacientes también vuelven dependientes, ¿sabes? Pero ¿qué hacemos si tienen dolor? Hay que calmarlo de algún modo. Existen también otros neuromoduladores, como por ejemplo la gabapentina, la pregabalina. Y estos fármacos actúan a estos niveles, a nivel medular y a nivel de la corteza. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Entonces ya sabes. Ahora vas a ver diferentes formas de dolor. Ya no lo vas a ver como la gente normal, ahora tienes que verlo como un estudiante de medicina, un futuro médico. Y realmente de acá se depende también la terapia farmacológica que te explica y también los fundamentos fisiopatológicos de por qué se genera un tipo de dolor y otro no. Por ejemplo, aquí se puede ver sobre la fibromialgia, que son personas que no tienen nada, hacemos todos los estudios que no tienen nada, pero sienten dolor. Y no es cualquier dolor, es un dolor muy intenso, ¿no? Muy
ellos neuromoduladores, ¿no? Incluso se le dan antidepresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque los antidepresivos es más que todo porque los antidepresivos también juegan mucho con lo que son los neurotransmisores, como la serotonina, por ejemplo. Y eso también está relacionado a todo esto. Realmente lo que está explicado es la punta del iceberg, ¿no? Hay más todavía. Si te interesa, puedes averiguarlo, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, le veas a los chicos. Ya muy bien, y ya mucha teoría y poca práctica, ¿no? ¿Para qué aprendemos estos oficios si no es solamente para decidirlo, ¿no? O para decir que tenemos medicina, tenemos que aplicarla. Ya te expliqué, ya te dije algunas aplicaciones clínicas, hablé de los anticonvulsivantes, hablé de los AINES, hablé del dolor, pero vayamos a algo un poco más amigable, ¿no? Existen anestésicos locales. ¿Qué tipo de anestésicos locales conoces? ¿Cuál? Muy bien, lidocaínas. Pero ¿cómo funciona? Bueno, pero como estamos en fisiología, vamos a descubrir qué hay detrás de eso. Mira, los anestésicos locales, como la lidocaína, muy bien me han dicho, ¿no? ¿Para qué se usan? Mira, cuando tú estás en quinto año y si hacen guardias en cirugía, a la noche llegan de todo, ¿no? Llegan baleados, mujeres que se van a tratar con los esposos, pero lo más típico que son los borrachos, los que se pelean, se rompen la cabeza. ¿Y para qué llegan? Para que les suturen, ¿no? Y tienen que suturarlo, porque una herida abierta es un foco en donde se puede generar infecciones, no sangra. Y si se agarra muy profuso se muere. Entonces tú como alumno, yo le diría, por eso te digo, vas a suturar. Algunos puntitos vas a hacer, pero antes de suturar, cuando tú suturas usas una aguja, ¿no? Eso duele. A la sutura sin anestesia duele. Entonces, recordemos la vía del dolor, ¿no? Esta persona, porque existe una herida en la mano, ¿no? Si es un corte, tienes que suturarlo, tienes que cerrarlo. Pero antes de cerrarlo, ¿qué tienes que aplicar? Anestesia, ¿no? Para eso se usan los anestésicos locales. Muy bien, este es el estímulo de los dos, la neurona general, el seguro. Acá hay una sinapsis, ¿no? ¿Entre quién? Entre la neurona de primera orden y la neurona de segundo orden. Ya te dije que es una sinapsis, es una estructura que comunica un botón presináptico, un espacio sináptico y un terminal postsináptico. Ya. ¿Y qué tiene que ver esto con el lidocaína? Mira, recuerda de que tu neurona, ¿qué cosa tiene? Tiene canales de sodio, ¿verdad? Para que tú transmitas el impulso de la neurona de primer orden hasta la de segundo, tienes que generar un impulso nervioso, tienes que generar un potencial de acción. Si tú no generas el potencial de acción, no se van a liberar los neurotransmisores y por lo tanto no va a haber la comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hizo el corte en la mano, hay un estímulo doloroso que está ahí y si tú empiezas a suturar también vas a generar más dolor, todavía no se va a dejar suturar, te va a sacar la mano. ¿Por qué? Porque hay un constante flujo de información y de potenciales de acción que están yendo, ¿no? Desde acá hasta la región de la corteza somatosensitiva, ¿verdad? Entonces, acá son los anestésicos locales, como la lidocaína. Lo que hacen es unirse y bloquear qué cosa? Los canales de sodio, ¿no? ¿Qué fase se alterará si bloqueas los canales de sodio? La fase de despolarización, ¿verdad? Entonces, mira, esto es un potencial de acción normal, así estaba antes cuando se transmitía el impulso, pero ahora que has bloqueado los canales de sodio, ¿podrás generar un potencial de acción? No, ¿verdad? Entonces, gracias a la lidocaína, este potencial está inhibido, ¿no? Ya no se genera el potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no hay liberación de neurotransmisores y se bloquea ¿qué cosa? La comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente el paciente no le duele, le tocas, no siente nada y puedes curarlo, cierra el hígado, ¿no? Inclusive parcialmente le calmas el dolor que siente, ¿no? Se tranquiliza al paciente, ¿no? Y tiene su paciente tranquilo, ¿no? Tranquilo y dócil para
para dejar de sufrir. Listo, es una aplicación sencilla, ¿no? Y van viendo por qué es importante aprender el potencial de acción, por qué es importante aprender los canales, por qué es importante aprender cómo funciona todo. Porque como te digo, en medicina todo tiene un fundamento, ¿no? Y si yo uso lidocaína no es porque es un anestésico y porque calma el dolor, ¿no? Sino es porque yo sé, o debería saber, de que estos tipos de fármacos bloquean los canales de sodio, inhiben la neurona de primer orden y se calma el dolor por un tiempo aproximadamente 30 minutos. ¿Ya? Y listo. Esta es mi bibliografía. Este libro es muy bueno de Mila Constanza, es para empezar. Y ya para más avanzados con la calma. Este es mi libro favorito del mundo. Pero te recomendaría que lo leas terminando el curso. ¿Ya? Y listo, chicos, esto es en su cuarto ciclo. ¿Tienen alguna pregunta?